Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa, el número 119. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite nuevamente poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana desde su hogar y poder compartir una palabra de reflexión, una palabra de esperanza, de fe, una palabra de vida que nos ayude y nos aliente a seguir adelante. Como cada mañana de lunes a viernes, aquí estamos presentes con un nuevo devocional. Pasaditas las 7 de la mañana estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes, leyendo la palabra de Dios, que hemos tenido este compromiso desde este primer día del año 2023 de comprometernos con el Señor a leer su palabra, a leer en su totalidad cada libro de esta Biblia que tenemos, este manual de instrucción que tenemos en manos. Muchos de nosotros aún seguimos leyendo la palabra de Dios, nos interesa leer cada capítulo, nos interesa interiorizarnos en su palabra y así poder comprender y entender el propósito de Dios de haber dejado este manual de instrucción para cada uno de nosotros. Qué bueno es que podemos leer nosotros esta palabra de Dios. Tenemos que cada uno de nosotros tenemos una Biblia. Aún seguimos todavía teniendo una Biblia. En otros países, recuerde, no tienen este gran privilegio que tenemos nosotros de poder leer la palabra de Dios y tener cada uno de nosotros al menos una Biblia en casa. Amén. ¿Qué te habla? Es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Aquí estamos una vez más compartiendo este devocional y reflexionar en alguno de estos versículos, capítulos que leemos, y en estos días estamos leyendo el segundo libro de Crónicas, estos libros que en la mayoría, en su totalidad, son recordando las historias de los reyes que pasaron allí en Israel, en Judá, en las tribus de Israel. Recuerden que eran 12 tribus, eh, se separaron las tribus del norte y las tribus del sur, por motivos que ya hemos leído. Aquí encontramos las tierras del norte, las tribus del norte que fueron 10, y las tierras del sur, Benjamín y Judá. Así que aquí encontramos a dos tribus, a Israel y a Judá, enfrentándose en sí mismos, el mismo pueblo de Dios. Bueno, es interesante encontrar en la lectura bíblica a dos hermanos peleándose por territorios. Eh, a veces me cuesta comprender y entender por qué es con tanta evidencia de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, estén separados de esta manera, por cuestiones de gobierno, por cuestiones territoriales, por cuestiones económicos. Realmente a veces me cuesta comprenderlo, porque realmente vemos a un Dios que ama, un Dios que provee, un Dios que siempre está con aquel que clama a Dios, ¿no es cierto? Es interesantísimo ver que aquí tenemos unos pasajes que vamos a leer ahora de un hombre, de un rey que sí buscó a Dios y que buscó a Dios en su totalidad. Y lo más interesante de esta historia es que anduvo recorriendo la tierra derribando altares que el mismo pueblo de Israel, sirviendo a Dios, levantaba. Es interesante ver que mucha gente de estos pueblos, sinceramente en su corazón no buscaban a Dios. No estaba Dios en su corazón en su plenitud, ¿no es cierto? Entonces tenía estas adoraciones a dioses paganos, levantaba altares, imágenes que este rey Asa, que vamos a leer hoy, fue derribando poco a poco, y no solo derribándolos, sino quemando, destruyendo esos altares, ¿no? Eh, el pueblo de Israel adoraba en los montes, como hemos leído en el Salmo 121, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, no de los lugares altos que los pueblos de Israel y otros pueblos levantaban altares adorando a dioses paganos. Confiaban en esos dioses, ¿no? Y no confiar en el Dios de Israel, en el Dios poderoso, el Dios que libró a un pueblo de la esclavitud de tantos años, un pueblo que demostró con gran poder a través de esas 10 plagas el poder que Dios tenía, el único Dios
que a Él teníamos que clamar cada uno de nosotros. En esta historia hemos leído de un rey que a pesar de no haber buscado a Dios en los anteriores capítulos que hemos leído el día de ayer, a pesar de que no buscaba a Dios, él clamó a Dios, se apoyó en el brazo de Dios y Dios lo libertó de esa guerra con Israel, con 800.000 hombres que venían y ellos eran 400, y ayer leímos que Dios le dio la victoria por haber confiado en Dios, pero en su corazón no tenía toda la confianza en el Señor. Este rey que vamos a leer en esta mañana, que es el rey Asa, también es un hombre que reinó, hizo reformas en la religión, podemos decir, en el culto a Dios, hizo las reformas debidas y pertinentes para que el pueblo de Dios se volviera en su totalidad a buscar a Dios. A veces tenemos que hacer reformas en el pueblo para que el pueblo de Dios vuelva a buscar a Dios. A veces la confianza que depositamos en Dios a veces es demasiada en el sentido de que a veces nos apoyamos en algunas otras cositas que por ahí escuchamos o vemos, a veces compartimos cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y eso es, recuerde que Dios es un Dios celoso, y vamos a ver el clamor de un hombre que realmente clama a Dios y Dios le da la victoria. Pero a pesar de eso, también este hombre que buscaba a Dios se apoyó en algunas cosas, en el hombre, sobre todo cuando confiamos en la fuerza del hombre. A veces pedimos consejo a hombres, ¿no? Y no pedimos consejo a Dios. Nosotros hoy el compromiso que tenemos para leer el capítulo 14, 15, 16 y 17. Usted va a encontrar en estos capítulos algo interesante. En el capítulo 14, el reinado de Asa después de la muerte de Abías, aquel rey que Dios le dio la victoria contra el pueblo de Israel, que venían con sus fuerzas grandes, con grandes ejércitos de soldados, y Dios le da la victoria por haber confiado en el Dios, por haber clamado a Él. Dios le da la victoria. Después en el capítulo 15 entra el rey Asa, cuando ya es levantado como rey, y hace esas reformas. Vamos a leer algunos versículos para que podamos tener el contexto en esta mañana de la historia que vamos a leer. Amén. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 15 dice, reformas religiosas de Asa, vino el Espíritu de Dios sobre Asa, hijo de Obed. Acá estamos hablando de un hombre que buscaba a Dios. Evidentemente, si el Espíritu de Dios descendía sobre una persona es porque buscaba a Dios y realmente Dios le contestaba en su petición. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Mire, si vosotros estuvierais con él. Acá hay una... para que entendamos, ¿no es cierto? Dios va a estar en la medida que nosotros estemos con Él. Es imposible que Dios esté con una persona que no está con Él. Es imposible. Entonces dice, y si lo buscareis, seré hallado de vosotros. Mas si lo dejareis, Él también os dejará. Tenemos que entender esto, porque a veces nos alejamos tanto de Dios que parece que Dios nos deja. El Señor siempre va a estar ahí a disposición de aquel que clama a Dios. Es que Dios no de repente dice, bueno, me cansó y me voy. No, no es así, no está hablando de esto. Simplemente que nosotros no buscamos a Dios. Acá si lo buscamos lo vamos a hallar. ¿No? Pero cuando nos alejamos y miramos hacia otra dirección, obviamente no estamos mirando hacia la dirección de Dios, y es como que a veces nos pasan cosas diciendo, ¿por qué me dejó el Señor? No, es que nosotros lo dejamos a Dios. No lo buscamos realmente como realmente tenemos que buscar. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Evidentemente, aquí el pueblo de Israel había dejado totalmente a Dios. Es interesantísimo. Había dejado totalmente a Dios. Ya se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo escogido que hemos leído ayer en la reunión de oración,
aquel pueblo que habla en Deuteronomio, que leyó nuestra hermana Susana, evidentemente este pueblo se había olvidado completamente de Dios. El pueblo de Israel, recordemos que eran las 12 tribus, eran 10 de Israel, y Judá eran las 2 tribus, Judá y Benjamín, que sí buscaron a Dios, que sí estaban cerca de Dios, ¿no es cierto? En el territorio, cruzando el río Jordán, y todos vemos esa historia que ya la hemos estudiado. Pero dice, versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Aquí está diciendo que Israel en momentos de apriete, en momentos de dificultades, buscaron a Dios y Dios fue hallado, porque Dios siempre va a estar. Siempre va a estar. Recordemos siempre esto. Dios siempre va a estar a disposición. No es que está a disposición cuando nosotros lo necesitamos y lo olvidamos, no. Siempre Dios está a disposición porque ama, porque por amor lo hace, ¿no es cierto? Él quiere ayudarte siempre. Él quiere estar a tu lado siempre. Nosotros nos alejamos de Él, ¿no es cierto? Y cuando estuvieron en peligros, en problemas, en dificultades, mucha gente hoy busca a Dios cuando está en una situación así. Y Dios se acerca a la persona, no es porque viene a la persona, ahora me busca, no, es porque la gente busca a Dios y lo encuentra, ¿no es cierto? Entonces Dios en su misericordia, en su bondad, se complace a veces en las personas que buscan a Dios, por supuesto, y Él está siempre. Pero en aquellas personas que no buscan a Dios, por supuesto, se aferran a otras cosas, ¿no? A otras verdades, mentiras, podríamos decir, porque creen que son verdades, pero son mentiras. En el horóscopo, en carta, en cartomancia, en tantas cosas que buscan curanderos, en agoreros, en espiritistas, en todas esas cosas que busca la gente. Y como dijo Jesús a María, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Porque nada saben, ¿no es cierto? Pero el que vive, si realmente lo buscamos a Él, Él estará con nosotros, nos ayudará. Se lo puedo asegurar. Dice versículo 5, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para Él que entraba, ni para que Él salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, le dice a Judá, no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esto para que podamos entender el contexto de la historia, ¿no? Un pueblo que no buscaba a Dios, sufriendo calamidades tremendas porque Dios incluso había traído confusión en el pueblo por no buscar a Dios. Buscaban en cualquier cosa, levantaban altares a dioses paganos, se aferraban a todas estas cosas y no buscaban a Dios verdaderamente. Los enemigos, como dice acá, una ciudad atacaba a otra, había un desorden civil en el territorio de Israel tremendo. Pero Judá evidentemente estaba buscando a Dios y Dios le estaba diciendo, por buscarme, se tendrá recompensa, por supuesto, porque el que busca a Dios recibirá lo que busca, dice la palabra de Dios. Aquí encontramos en el capítulo 16 la historia que este hombre Asa, a pesar que buscaba a Dios, porque si leemos el capítulo 14, el primer versículo, va a encontrar que dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En ese momento hubo un descanso, ¿no? Del pueblo, de los pueblos, de las guerras y todo eso, hubo una tranquilidad. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. No solo es, si realmente tenemos esa tarea delante de Dios de ir a derribar altares, no solamente hay que orar, sino destruirlos, deshacernos de esos dioses. Tirar imágenes, ¿no? Que el hombre levanta imágenes creyendo que va a ser una protección el territorio, la ciudad, en el lugar donde viven, piensan que tener una imagen levantada va a tener la protección divina. Es imposible, porque Dios es un Dios celoso. Tenemos que confiar en un Dios que realmente es verdadero, el Dios que dice en su palabra que si me buscareis, me hallaréis, si golpeareis
se le abrirá para la bendición. Realmente tenemos que buscar a este Dios verdadero, ¿no es cierto? A este Dios que realmente nos conduce a la verdad. Yo puse aquí, como toda la mañana, una pequeña reflexión en mi cuaderno y dice así, en el versículo 9, que vamos a leer en el capítulo 16, dice, presenta una de las verdades más consoladoras reveladas en la palabra. Aquí vamos a encontrar, y lo vamos a leer. Mire, el capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, recuerde que no estaban buscando a Dios, contra Judá. Se pelean entre hermanos. Es algo extraordinario esto, ¿no? A veces incomprensible, porque dice, hermanos, que el mismo pueblo de Israel peleándose entre ellos, ¿no es cierto? Claro, uno no buscaba a Dios, el pueblo, y hacía lo que quería. Había un desorden civil, personal, un desorden espiritual en el pueblo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces atacaron a aquellos que realmente buscan a Dios. Veo que cuando buscamos a Dios estamos en paz, tenemos tranquilidad. Parece que nos atacan porque estamos buscando a Dios, vamos a la iglesia, confiamos en Dios, y parece que nos atacan cuando hay paz en nuestra vida. Y bueno, no pueden ver que hay ya paz, que realmente ellos estén tan desordenados y nosotros estemos en paz, y por eso muchas veces nos han hecho guerra. Mire, dice, y fortificó Rama para no salir ni entrar a ninguno, al rey Asa y rey de Judá. Volvamos a leer. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ningún rey Asa, rey de Judá. O sea, que había fortificado, había hecho murallas, había hecho delante de la ciudad murallas altas para no dejar ni salir ni entrar a nadie, ni entrar de los reyes de Judá, ni salir de los reyes de Israel. O sea, había un desorden total, un pensamiento extraordinario contra su pueblo, contra sus hermanos. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, dice, la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Mire la confianza de este rey Asa. Se apoyó en el hombre ahora. Un rey que hacía poco instante anterior que hemos leído estaba totalmente confiando en Dios. Siempre cuando necesitamos o estamos en problemas, ¿a quién deberíamos de recurrir? A nuestro Dios. No apoyarnos en los hombres. Los consejos muchas veces de los hombres. ¿Qué dicen los hombres? Y bueno, en este caso quiso hacer una alianza con otro rey, ¿no? De los sirios. Mire, terrible, es un ejército poderoso que incluso más adelante se vuelve enemigos de estas tierras, por estas alianzas que habían logrado en este tiempo para enfrentar a Israel. En vez de confiar en el Señor, en pedirle confianza al Señor y pedirle que Él pelee esta batalla por nosotros, a veces vamos a buscar donde no debemos de buscar. Tenemos que buscar en Dios siempre, totalmente confianza en Él. Mire, puse aquí en el cuaderno, el poderoso siempre socorre a los débiles, aunque solo favorece a los débiles que se refugian en Él. ¿Se da cuenta lo que dije, no? Nosotros tenemos que confiar en Dios, porque somos débiles delante del Señor. Menudo polvo, dice la palabra de Dios. Él nos escogió y hoy tenemos el privilegio de llamarnos sus hijos. Pero ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿A dónde nos tenemos que refugiar? Solamente en Él. Dice, en Él, aquellos que claman desde los confines de la tierra. Y ahora vamos a leer, versículo 9, dice, mire, vamos a leer, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto
porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mire la consecuencia de no haber buscado a Dios verdaderamente, con un corazón correcto, completo a Dios, ¿no es cierto? Siempre debemos apoyarnos en nuestro Dios, el Dios poderoso, pero sin olvidarnos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nosotros y muchas veces recorremos y venimos en consejo, pidiendo consejo a hombres, ¿no es cierto? Y no buscando a Dios. Obviamente que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. El título de este programa, no dejes de clamar a Él. Vamos a leer un salmo que viene a colación de lo que estamos leyendo, el Salmo 61. Mire, si usted tiene su Biblia en mano, el lector de la Biblia va a encontrar enseguida el Salmo 61, el versículos 2 y 3, que dice de esta manera: Desde el cabo de la tierra clamé a ti, cuando mi corazón desmayare. Desde el fondo de mi corazón buscando a Dios, clamando a Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Tremenda declaración del salmista. Desde el cabo de la tierra clamé a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Tu corazón está desmayado? ¿Tienes dificultades? ¿Has tenido poca fuerza en estos días? ¿Has estado débil? Bueno, vayamos y recurramos a nuestro Dios en esta mañana. Esta es la mayor declaración que podemos encontrar en la palabra, una de las mayores declaraciones que podemos encontrar en este precioso manual. En el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, le dice Dios a este rey Asa, por apoyarte en los hombres, por buscar donde no tienes que buscar, por levantar altares donde no los debes levantar, probablemente confiando en hombres, en dioses que no tienes que confiar. Busquemos a Dios en su totalidad. Dice aquí, pero aunque muchos se benefician en esta gran verdad, otros aprenden a sufrir, ¿no? Por no descansar en Dios, que salva sin necesidad de espada ni lanza. Vamos a ver otra palabra en Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Recuerdan la historia de Goliat y David? Bueno, ¿qué le dijo David a Goliat? En el versículo 47 dice así: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Te das cuenta? Por más fuerza que tengamos, por más soldados que tengamos, por más cosas que digamos, bueno, confío en esto porque sé que Dios, tal vez recursos económicos, tal vez conocimiento de la palabra, ¿no? A veces confiamos en todas estas cosas, pero recuerda que Dios no necesita espada ni lanza. Está diciendo, no necesita fuerzas humanas, no necesita de nosotros para vencer la batalla. Él vencerá la batalla por nosotros. Él nos dará la victoria. A este rey Asa Dios le dio la victoria por haber clamado y haber confiado en él. Este ejército de los sirios vinieron con 1.000.000 de soldados armados y carros. Un fuerte ejército vino contra el rey de Judá, pero Dios le dio la victoria, los venció, hizo una gran matanza. Parece que no podamos entender esto, ¿no? Que Dios no necesita fuerza, Dios no necesita un gran ejército para vencer. Eligió a los 300, recuerda, para enfrentar a un enemigo. Recuerda que Dios también venció la ciudad de Jericó cuando cantaban y alzaban su voz y clamaban a Dios. Dios venció esa batalla, derribó las murallas y los muros de Jericó y cayeron. Nunca más se levantó esa ciudad, porque Dios había vencido, había dado la victoria en esa batalla. Él siempre nos levanta y nos fortalece. Sí, siempre se levanta el enemigo, claro que sí. Siempre está continuamente, porque hay paz en tu vida,
porque hay tranquilidad, hay confianza en Dios y siempre va a venir aquel que viene y dice, ¿qué pasa contigo? ¿No? Y siempre va a querer atacar tu vida. ¿Por qué? Porque encuentra una familia, un matrimonio, un hombre, una mujer de Dios que tiene paz. Para obtener la victoria hay que dejar que Dios actúe, no con nuestras fuerzas. Claro que sí. Estamos entendiendo de que Dios nos va a librar la batalla, nos va a librar. Aquí vemos que David enfrentó a este joven a un gigante, ¿no? Tal vez, ¿cuál será tu gigante? No lo sé. ¿Cuál será tu gigante que tenés que enfrentar? Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea un problema económico, tal vez sea un problema familiar, un problema matrimonial, un problema con tus hijos. Es grande la batalla. Tal vez confías a ver en tus fuerzas, pero tus fuerzas en un momento desmayarán y te faltará la fuerza. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que venir y vamos a leer un versículo al final para que nos dé fuerza, Señor, en esta mañana, para que podamos completamente confiar en Dios. Si realmente no has confiado en Dios todavía estás apoyado en aquellos dioses antiguos, aquellas historias del pasado, aquellas tradiciones familiares, busquemos al Dios verdadero. Dice la palabra de Dios en Juan 8, versículo 32, que busquemos la verdad porque la verdad nos hará libre de toda opresión del enemigo, de toda incredulidad, que tenemos que confiar en Dios plenamente porque Él es el que pelea la batalla por nosotros. El Dios que salva sin necesidad de espada ni lanza, ¿no? A veces nos olvidamos, en el momento de la prueba, muchas veces nos hemos olvidado de Dios, de confiar en Dios. Hemos pasado pruebas, por supuesto, porque Dios te va a probar. Acá Dios nunca dijo en su palabra que por ser cristiano vamos a vivir de una manera extraordinaria. No, el ser humano no ha entendido aún, la iglesia no ha entendido de que por ser cristiano vamos a tener dificultades y luchas. ¿Por qué? Porque somos escogidos de parte de Dios y estamos separados en este mundo. Y muchos van a decir, pero ¿por qué ahora no haces esto, aquello? Y va a haber guerra de continuo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener que luchar contra la mentira. La verdad va a luchar contra la mentira, aunque la mentira está vencida, porque Cristo la venció en la cruz. Y vamos a tener una lucha continua. Porque hoy el mundo a la mentira le llama verdad y a la verdad le llama mentira. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Se da cuenta que está todo distorsionado? Hay un pueblo que, como el pueblo de Israel, que no cree en la verdad y se apoya en las cosas humanas, como el pueblo de Israel, y hay un pueblo como el pueblo de Judá, que somos nosotros, que buscamos a Dios. Aquí encontramos este ejemplo para decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿En cuál pueblo te identificas? ¿En Israel o en Judá? Aquí vemos una diferencia, ¿no es cierto? Estamos buscando la verdad y Dios estará con nosotros, como dice su palabra, cumpliendo los mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha dejado desde la fundación del mundo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que buscar a Dios en todo su momento. Entonces aquí dice, locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolereció grandemente a causa de esto. Mire lo que le pasó a este rey que había confiado en Dios. De repente el profeta le dice, locamente has hecho. Dios le manda una palabra a este rey diciendo, locamente has hecho en confiar en el hombre y no apoyarte en Dios. Locamente, ahora por esta causa vas a traer consecuencias no a tu vida, sino también a todo el pueblo, a Judá. Habrá más guerra que antes. Uy, tremendo esto. Dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se escolereció grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Estaba enojado. No entendió lo que Dios le dijo, no comprendió que le dijo Dios, vuélvete a mí ahora. Con esas palabras le estaba diciendo, si realmente me buscas y te vuelves a mí como la palabra
capítulo 15, si realmente buscares mi rostro, me hallaréis. Si golpeas la puerta, yo te abriré. Pero este rey se había engrandecido tanto, había confiado en tanto en lo que él tenía, incluso sacó los tesoros del templo para hacer alianza con el enemigo, sacó lo tuyo, lo que está en tu interior, los tesoros que Dios te ha dado, ministerios, talentos, para hacer alianza con el mundo. ¿Te das cuenta? Y creemos que todavía Dios va a estar con nosotros, que Dios estará con nosotros y nos librará de cosas que estemos pasando. Al contrario, va a ser, como decimos mucho en el mundo, ¿no? El peor es lo que pensábamos antes, diciendo la situación que estamos viviendo, apoyarnos en algo que no tiene sentido, que es mentira. Al contrario, vamos a estar peor. Aquí vemos la referencia que este Asa rey no fue suficiente la palabra del vidente, y cuando la advertencia de Dios vino a su vida, al contrario, la desechó. Y mire lo que pasó en el versículo 11. Mas he aquí, los hechos de Asas, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque hemos hablado con muchas personas que están en situaciones de enfermedades, ¿no? Y que claro que sí que tenemos que confiar en los médicos, porque los médicos se han puesto, están en el orden de Dios, ¿no es cierto? Está establecido por Dios, ¿no? Todas estas cosas están establecidas, la ciencia está establecida por Dios, ¿no? Y creemos en la ciencia porque sabemos que el hombre es muy sabio, muy inteligente, y ha encontrado en las enfermedades muchas cosas, cuestiones que nos sirven para la salud, enfermedades que han sido curables por médicos que han encontrado la cura o han encontrado la vacuna, ¿no es cierto? Y esto es entendible y esto es verdad, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que este hombre solamente se apoyó en los médicos, no confió en Dios. Recuerdo cuando estuve allí, que me operaron de la columna, las palabras que yo le dije al médico fueron estas. Cuando él viene a visitarme a la sala, me pregunta cómo andaba, y yo estaba feliz porque realmente habían sacado lo que tenía en la columna mal, lo habían corregido, ¿no? Por la enfermedad que tenía de la columna, las vértebras estaban mal, ¿no? Entonces los médicos acomodaron esas vértebras por haber trabajado mal, haber hecho fuerzas malas en mi juventud, en tanto trabajo, a lo mejor eso se deformó y no estaba bien, y lo acomodaron y pusieron una pequeña prótesis. Entonces yo le digo, gracias, yo le doy gracias a Dios porque oré tanto para que usted hiciera las cosas bien, le dije al médico. Bueno, y él me mira y me dice, bueno, ahora soy un ángel. No, le digo yo oré para que Dios estuviera en la operación. Nosotros confiamos en los médicos, claro que sí, ¿no es cierto? Pero tenemos que confiar en que Dios está a través de esto, de este diagnóstico. Tal vez el diagnóstico que te ha dado el médico ha sido mortal para tu vida. O en muchos casos hemos visto personas que le han dado un diagnóstico terrible, pero Dios tiene la última palabra. Acá está diciendo, solamente confió en los médicos. ¿Por qué? Porque confió en los médicos que esa enfermedad lo iba a llevar a la muerte. Y así quedó. Esa confianza, digo, bueno, hay muchas personas que hemos visitado enfermos y que han confiado en el médico y se han aferrado al diagnóstico del médico y así murieron, por no confiar en Dios. Acá dice que no buscó a Dios en su enfermedad, sino se apoyó en los médicos y no buscó y se aferró a esa enfermedad. ¿No es cierto? Muchas personas dicen, me han dicho a mí personalmente, les he preguntado por su enfermedad y me han dicho, y aquí estoy con mi enfermedad. Se aferran a la enfermedad y no confían en Dios. ¿Dios puede hacer un milagro? Creo que sí. En su voluntad, Dios puede sanarte, sí. Dios, en su voluntad, puede alargarte la vida. Claro que sí, lo ha hecho Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Que ahora vamos a ver ese versículo. Dice, y durmió Asa con sus padres y murió él año 41 de su reinado, 41 años reunió, a pesar de todo. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes, diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, hicieron
un gran fuego en su honor, ¿no? Celebraron, no porque había muerto, no vaya a pensar eso, celebraron porque fue un rey que a pesar de todas las consecuencias que tuvo en su vida personal, buscó a Dios y llevó al pueblo a la adoración, a la reforma, reformó el culto en ese momento que el pueblo de Judá prácticamente se estaba deslizando, ¿no? De no buscar a Dios como el pueblo de Israel. Quiero leer Jeremías capítulo 32, si ustedes me permiten, vamos a leer Jeremías capítulo 32, yo lo tengo marcado, que ya lo preparé, pero yo le voy a dar un tiempito, profeta Jeremías, en el capítulo 32. Qué bueno es poder leer la palabra de Dios en esta mañana y dedicar el tiempo al Señor. Esto es una primicia para Él, una ofrenda también para Él, un diezmo para Él. Le estamos dando el tiempo para Dios, ¿no? Así que Jeremías 32, versículo 17 y 18. Mire que si Asa hubiera hecho esta declaración, hoy la vamos a hacer nosotros. Si tal vez estemos pasando una situación económica, una situación familiar, una situación matrimonial, una situación con los hijos, una situación de la que sea, de la índole que sea, vamos a hacer juntos en esta mañana, en esta declaración, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, la declaración del pueblo, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios de esta manera: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno, según sus caminos y según el fruto de sus obras. Qué interesante versículo que hemos leído en esta mañana. Totalmente la confianza la tenemos que poner en el Señor y no en los hombres. En el brazo extendido, pero de Dios, no en el brazo del hombre, en el brazo de carne, como confió este rey Asa. Esta declaración que hemos hecho en esta mañana es depender de Él, total dependencia de Dios. Solamente Él nos puede librar de esta batalla que estemos pasando, librarnos de este problema grave que a lo mejor tenemos en nuestra vida. Solamente Él nos puede librar. Amén. No hay nadie que pueda decirnos de qué manera enfrentar esta situación, sino este manual, esta instrucción que Dios nos ha dejado. Así que si has declarado, si has hecho estas declaraciones esta mañana, dice el Señor que Él estará contigo, porque dice que yo estaré con los que me buscan. Amén. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. ¿Qué te parece? Es momento propicio para hacer una oración en esta mañana, para decirle: Señor, gracias. Gracias, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros, porque para Él no hay nada difícil. Y seguramente que si estamos pasando, como reitero, algo especial en nuestras vidas, para Él no es imposible. Para nosotros será imposible, tal vez para los médicos también será imposible, pero en Dios tenemos toda la confianza. Amén. Oramos juntos, ¿te parece? Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, hemos declarado que tú eres un Dios, Señor, que tienes misericordia con quien quieres tener misericordia, y tienes bondad, Señor, con el que quieres tener bondad, Señor. Padre Santo, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En ti confiamos. Tú eres nuestra roca, nuestra torre fuerte, Señor. En las tribulaciones, cuando pasamos problemas, Señor, confiamos en ti. Y venimos a ti en esta mañana, Señor, descansando en ti, presentando este problema, esta situación, esta enfermedad, esta tribulación, Señor. Lo que estemos pasando en esta mañana, hoy te decimos a ti, Señor, líbranos.
líbranos, Señor, de este enemigo que nos ataca, de esta enfermedad, de este problema. Señor, líbranos en esta mañana. Nosotros somos débiles y hoy nos apoyamos en ti. No confiamos en los hombres. Podrán venir a ofrecernos cosas, pero no confiamos solamente en ti, Señor. Depositamos toda la confianza porque dice tu palabra que somos bienaventurados. 5 veces felices, dice la palabra de Dios, al confiar en ti, Señor. Por eso, Señor, entregamos nuestras cargas, nuestros problemas en tus manos, para que tú obres conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad. Señor, nos separamos, Señor, de todos ídolos, de toda creencia humana, de toda creencia del hombre, Señor, y venimos ante tu trono celestial, Señor, delante de tu presencia, y confiamos en ti, declaramos que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Rey, que tú eres la fortaleza de nuestra vida, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro libertador. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. La paz del Señor esté en tu vida. Gracias por cada uno de ustedes que nos acompañan cada mañana. Amigos, amigas, pastores, iglesias, hermanos, queridos, vecinos y familiares que nos ven cada mañana. Damos gloria a Dios en esta mañana. Así que Dios mediante nos encontraremos mañana leyendo otra vez la palabra de Dios. Recuerde, hoy tenemos el capítulo 14, 15, 16 y 17. Mañana continuaremos. Amén. Dios mediante. Bendiciones.